Te hablo de Sayla Pasarbacioglu. Reitero, Sayla Pasarbacioglu. ¿Quién será? Bueno, no es la chica que ganó la maratón olímpica, ¿no? No. Pues Hubiese estado bueno, pero no. Tiene un nombre complicado también. Sayla Pasarbacioglu, obviamente turca, es una economista y hasta esta semana que pasó sigue siendo, porque se supone que va a ser hasta fin de año probablemente, va a estar ahora haciendo papeles para despegar eso, era la directora del Departamento de Estrategia Política y Revisión, SPR se llama, del FMI. No era una chica cualquiera. No es una chica cualquiera. Esta señora, ya había mencionado en abril de este año, cuando se hizo aquel préstamo, los 20.000 millones que el FMI le reventó y le entregó a Caputo. Ella es la que, digamos, es la responsable de analizar los términos, las condiciones, los avales y demás, para ver qué tan viable o no puede ser algún desembolso o paquete de estas cosas de ayuda que suele hacer el FMI. Y ella le había dedicado un capítulo entero del informe a decir, en términos simples y así franceses, no la veo, ¿no? Ella había dicho básicamente, el nivel de endeudamiento hace que sea imposible que esto se pueda pagar. De todas maneras, como diciendo, yo no soy la que firma, ¿no? Pero yo te estoy diciendo que no veo que esto se pueda pagar. Y eso lo había dicho en abril. En estos días, después que tuvieron lugar las elecciones del domingo pasado y que ya estamos a un mes y medio de las próximas elecciones de octubre, donde entre comillas se define todo y no, porque bueno, obviamente en realidad son elecciones de medio término, pero políticamente hay mucho, ¿no?, que se está por terminar de resolver. Ahora vamos a entrar sobre eso, pero esta señora, la reiteramos, ¿no?, Sayla Pasarbacioglu, dijo, yo me bajo del Titanic. Yo en esta no. Y casualmente está haciendo lo mismo, parece ser que había hecho a principios de agosto, yo no sé si recordarás que también había renunciado. En realidad, ¿renunció? Ya renunció, se queda hasta fin de año nada más que porque están cerrando papeletas y demás de cosas que estarán iniciadas, pero ya consiguió un cargo académico aparentemente y ahora se va a pasar a dar clases en alguna universidad. Algo que ya había hecho a principios de agosto. Vos te recordás de Gita Gopinath. Sí. Gita Gopinath era la número 2 del FMI, sí. Que infinidad de veces la vimos reunida con Toto Caputo, fotos abrazados, pero que después era, fíjate qué van a hacer porque acá la plata tiene que volver. Casualmente también renunció hace poquito, a principios de agosto, y ya está dando clases en Harvard sobre su experiencia en la gestión pública y anda a saber qué estará diciendo sobre el rol de Argentina. El tema es que lo que está pasando en la FMI de alguna manera viene a ser como el epifenómeno de lo que está pasando acá. Si Argentina se entierra, le hace el gobierno de Milei, no gana y evidentemente, esto ya lo dijimos hace varios programas, está todo pensado para llegar con las últimas monedas hasta las elecciones y aspirar a que de alguna manera mágicamente, o vaya a saber cómo, gane el gobierno de Javier Milei o por lo menos saque un número razonable como para decir, bueno, voy a poder seguir teniendo el control político y económico de esta gestión 2 años más, que hasta ahora no pareciese que eso vaya a pasar. Y entonces lo que mucha gente aparentemente empieza a ver, esta gente encumbrada dentro del FMI, que da señales y ahora de repente empiezan a salir por los barquitos salvavidas, parece que muchos están viendo que si esto probablemente explota, va a explotar también una bomba dentro del FMI. Y no es que nos estamos quedando estrictamente en lo económico, sino que esto es lo político, que se genera a partir de lo económico, porque recordemos que ya la semana pasada JP Morgan y otros estaban diciendo, por favor, cuídense, no hagan inversiones en Argentina, no hay certeza que la guita vaya a volver. Los mismos tipos que hasta hace 2 semanas te estaban apañando, diciendo, vamos para adelante, hay que bancar esto. Y el Tesoro de Estados Unidos, que viene manteniendo hace un par de semanas un silencio importante, cuando hasta hace poquito vos te recordarás que vino hasta el tipo del Tesoro acá diciendo sí, cuente con nosotros, si el FMI no le da guita se la vamos a dar nosotros y demás. Pero bueno, se han juntado demasiadas cosas. Recordemos que no es solo el tema de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, sino que es un tema, que es todo un tema de por sí. Ahora capaz entramos un poquito en eso, pero recordemos que están todas las denuncias
que vienen saliendo en todos estos días sobre los casos de corrupción y demás, que tienen que ver con la hermana del presidente, por ende el presidente, por ende varios personajes del gabinete, como Martín Menem, Lule Menem y demás. Hay demasiada gente salpicada, y lo más grosero de todo esto es que quedó expuesto el tema de cómo está funcionando el vaciamiento y la captura de dineros de las distintas instituciones públicas que han sido afectadas por esto. Todo el ANSES, bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad y otros, ¿no? El tema de salud, ni hablar otros ministerios que, con todo ese esquema que ya sabemos que tenía que ver la Suizo-Argentina y sus gestores, ¿no? Sus dueños, ¿no? Esta familia, los Kovalipker, si mal no recuerdo, mal no lo estoy mencionando, dejó expuesto que se han hecho cantidad de contratos, Ministerio de Defensa, lo que es Salud, Ministerio de Seguridad y otros, incluso provincias, por ejemplo, ha quedado salpicado Chaco en estos días, de que se han firmado contratos sin mayor revisión, pero a instancias de estos punteros, estos tipos que hacen las mesas chicas, que son los recaudadores, le hace Lule Menem particularmente, que son los que hacían y armaban todos estos entramados, ¿no? Bueno, la situación, ¿qué pasó? Eso ya ha quedado expuesto, se han disparado, hay causas judiciales, si hay problemas a nivel de lo jurídico dando vueltas, bueno, eso llevará su tiempo. Ahora la cuestión es lo político. Hay que tirar 1 mes y medio con todo este contexto, todo este horizonte, ya dijimos todo esto que pasa a nivel del FMI. Hace una semana, sin mayor notificación, creo que lo mencionamos aquí, un funcionario argentino estuvo en Estados Unidos para ser recibido porque hace muy poquito se había anunciado que Argentina no iba a requerir visado para el ingreso de ciudadanos argentinos en Estados Unidos y demás. De repente todo eso se quedó en veremos, creo que lo hemos mencionado, quedó en veremos, o sea que Estados Unidos de a poquito está empezando a soltar algunos broches, ¿no? Con el que se estaba sosteniendo todo. Recoger piola. Qué raro, ¿no? Todo esto. Y un hecho interesante, vos sabés que Donald Trump, que es un tipo súper progresista, ¿no? Y todas estas cuestiones que tiene él de interesante, que tiene allá funcionando lo que le dicen el ICE, que básicamente es una especie de cuerpo policial para secuestrar y deportar, entre comillas, indocumentados, pero en realidad están deportando a cualquiera que encuentran que no está muy claro su color de piel, precisamente, ¿no? Y así vuelan latinos, vuelan asiáticos de todos los colores, africanos, pero todo con esta cuestión de hacer de nuevo grande América, ¿no? El gran sueño de ellos. Bueno, Estados Unidos nos mandó un avión con argentinos deportados, ¿sí? Que llegaron en silencio. Sí. Han llegado en silencio y nadie dijo nada. Normalmente uno esperaría, aunque sea una notificación y por lo menos una protesta, porque encima parece ser que esos argentinos, varios, tenían los papeles en regla. Pero se los echó, básicamente, sacame a estos tipos de acá. Hemos visto esos episodios con Venezuela, hemos visto con otros países, con Colombia y demás, pero se suponía que Argentina, que somos los grandes amigos, los grandes perritos falderos que venimos siendo en este tiempo, está empezando a recibir pequeños cachetazos, ¿no? Entonces alguien diría normalmente, bueno, ¿qué pasa? ¿Le están soltando la mano? ¿Están sintiendo el olor a sangre en el aire? Y de repente, bueno, no estaba acá, yo no lo conozco mucho, no sé quién es este señor. Bueno, mientras pasa eso a nivel contexto general, global, digamos, ¿no? Internacional, ¿qué pasa acá? El olor a sangre también se percibe. Ya habíamos mencionado el lunes pasado cuáles fueron las primeras reacciones del presidente, que básicamente fue... Por un lado dijo, nos vamos a hacer cargo de todo lo que evidentemente hicimos mal, para acto seguido decir, no vamos a cambiar un ápice de nada de todo esto. Distinguieron como que por un lado hay un problema de lo político, pero que no es un problema de lo económico, según el presidente. Yo diría que eso es un poco grave, ¿no? De interpretarlo de esta manera, porque según él, esto lo escuchamos, él mismo ha dicho, no entiendo cómo 12 millones de personas que salieron de la pobreza no entendieron esto y estuvieron dispuestas a votar otra cosa. Está convencido de que se ha logrado esto. Digo, porque una cosa es que nos vendan espejito de colores, ¿no? Con este tipo de cuestiones de que aumenta todo, que crece, que baja la pobreza, que baja la inflación y demás, y sin embargo se están creyendo ellos mismos el diario de Irigoyen, que evidentemente le están armando al amigo presidente. Es preocupante.
Y se armó como respuesta a todo esto. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando hay un problema político de este tipo, que básicamente lo que significa es pérdida de cierta credibilidad, pérdida de aval, ¿no?, de votantes y demás, y te dejan una posición débil, porque no perdamos de vista que algo que no cambió nunca es que la bancada, tanto en diputados y particularmente de senadores de La Libertad Avanza, es muy pequeña. Las cosas que se han logrado han sido básicamente porque hubo vetos y hubo decretos, pero digamos, desde que se acabó el tema de la ley bases, para acá, las 40 votaciones que hubo, se perdieron las 40. En sobrados también, ¿no? Por supuesto. Nosotros sabemos de algunos, porque se ha expuesto públicamente, pero no tengamos la menor duda que si ya sabemos todo el esquema que funcionaba con el sector empresario, ¿qué puede pasar con lo que ellos llaman la casta? Nos acordamos, ¿no?, de los famosos héroes, ¿no?, que le habían votado en contra del aumento a jubilados y demás, ¿no?, que los había presentado de esta manera, que les hizo asados. En la Casa Rosada. Sí, claro, han comido asado y han estado ahí. Bueno, y sabemos que hay todo un séquito de chupamedias y demás que los domingos van a escuchar ópera con el presidente para después, bueno, ir y obtener alguna palmadita y demás, bueno, qué sé yo, cosas del poder, ¿no?, del poder libertario, como se ve en todo esto. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se reconfiguró? ¿Cómo fue leído, entre comillas, en la casta o, vamos a decirle, la clase política que queda, que está, que entre comillas, bueno, muchos son los, entre comillas, vencedores de toda esta situación? Los escenarios son diferentes, ¿no? Porque cada cual, viendo esto, y hasta acá había muchos que estaban en un plan, bueno, mirá, yo no quiero joder mucho, pero sacame alguna cosa, dame algún ATN, financiame algún proyecto para mi provincia, ¿no?, algún gobernador que después hacía votar, hacía que sus senadores o sus diputados levanten la manito y voten a favor. De repente ahora se dan cuenta que el crédito subió y ahora ya los favores son un poquito más caros que lo que antes. Entonces, ¿cómo está creándose ese escenario? Porque vuelvo a decir, acá a un mes y medio, menos en realidad, están estas elecciones y en principio hasta ahora de todo lo que pasó no se vieron grandes volantazos que uno pueda decir, bueno, acá hubo un cambio. Todo lo que se atinó a hacer por parte del gobierno fue la creación de algo nuevo, el Ministerio de Interior, que ellos mismos habían disuelto. ¿Vos te acordás cuando decían, no, es una barbaridad, vamos a disolver ministerio porque la casta y bla, bla, bla? Achicar el Estado. Claro. Bueno, lo reconstituyeron, el Ministerio del Interior, que había quedado como siendo una especie de secretaría, que estaba en manos de Guillermo Franco, le pusieron al que era, digamos, su segundo, ahí al frente, porque necesitan con ese ministerio, teóricamente, poder hacer llamados formales para negociar con los gobernadores, para que después esos gobernadores le levanten la manito sus respectivos diputados y senadores. ¿Cuál es el escenario de todo esto? Que ahora gobernadores relativamente fieles o dispuestos, hay 3, nada más, ¿no? Tenemos al de Chaco, que está jugadísimo, que está regalado. Tenemos al de Entre Ríos, Frigerio, que quedó en una situación complicada, mero marginal por todo lo que fue la debacle del PRO. Y tenemos ahí a la gente de Mendoza dando vuelta. Pero fuera de eso no hay nada. ¿Y qué pasa? Fuera de lo que dos gobernadores muy importantes como el de Córdoba, el de Ayora, sí, y el de Santa Fe, Puyaro. Ahí estaba por hablar de eso, precisamente. Bueno. Ellos, que ya estaban reuniéndose, previendo este tipo de cosas, aunque no perdamos de vista que estos mismos señores, que ahora los vamos a mencionar, ¿no? Dijimos Puyaro, Yariora, los otros que están ahí, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Nacho Torres, el de Chubut. El revolucionario Nacho El revolucionario Torres, socialista, ¿no?, del sur. Esos muchachos aparentemente están, junto con Schiaretti, están dándole forma a un armado que de alguna manera hace recordar, a mí me da reminiscencia, ¿vos te acordás cuando Urtubey se juntó con el propio Schiaretti, con Massa y demás, y trataban de hacer como una suerte de armado de gobernadores que no eran ni peronistas, ni radicales, ni la derecha prolija? Claro, formal, ciudadana. Ellos hablan de la vía del medio, ¿no? Es un clásico. Igual cuando uno mira dice, pero estos son radicales y algún peronista que quedó afuera de todo esto, ortodoxo si querés.
Bueno, y que están viendo esto, la debacle, y ellos hacen un diagnóstico de que la gente está cansada del kirchnerismo, pero también está cansada del PRO y demás, entonces probablemente para ellos se presenta un escenario favorable. Estos muchachos hicieron un spot y se presentaron públicamente el viernes, ¿no? Hay un spot que circuló, hicieron una conferencia de prensa como diciendo que ellos son un armado electoral que no se plantea cuestiones ideológicas, sino de gestión y de proyecto de país. Un discurso así como muy prolijo, pero que muchos nos podemos decir, bueno, ¿pero eso qué significa? ¿Hay algo de fondo o vamos a hacer como siempre que se arman este tipo de cosas para venderse como al mejor postor por un precio alto y después se desguaza? Algo de eso parece ser que hubo porque Toto Caputo se reunió con Nacho Torres y mágicamente ya Nacho Torres no estuvo en la próxima reunión que hubo hoy. Hoy hubo una especie de feria agropecuaria en Córdoba y de esos grandes ahí luchadores que estaban, gobernadores, ya Nacho Torres no estuvo, porque casualmente apareció un dinero para su provincia y también se le giró plata al propio Puyaro, ¿no? Bueno, se le giró plata a Frigerio, a Esdero, estos que estaban jugados. Y ahora, evidentemente, bueno, el Ministerio del Interior, de repente, plata que estaba pisada, ¿no? Porque recordemos cuál es el problema, y es lo que nos vamos a enterar ahora en un par de horitas, cuando el presidente esté hablando por cadena nacional, el presidente va a estar demostrando cómo se supone que va a ser de ahora en más el manejo de fondos, ¿no? Vos te acordarás que desde que asumió el presidente, las 2 veces que le correspondió presentar el proyecto de presupuesto, se quiso hacer que se apruebe, digamos, a libro cerrado, sin cuestionamientos, sin nada, que normalmente lo que se hace es que la gestión presenta un proyecto de presupuesto, eso después se modifica en el Parlamento porque se acuerda, se saca una cosa, se incorpora otra y se logra ahí negociar para que salga el presupuesto. Bueno, ya sabemos que no hubo en el 23 para el 24, no hubo en el 24 para el 25, por lo cual venimos trabajando, y esa es la manera de pisarte en la nuca que tiene el gobierno, que es con el viejo presupuesto últimamente aprobado y después se hacen partidas a dedo para las distintas cosas, por eso hacen que después pasen penuria los gobernadores. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque después ya sabemos cómo es esto. La cuestión ahí es, hoy a las 9 vamos a estar escuchando al presidente por cadena nacional, un mensaje grabado. El año pasado lo presentó en el Congreso, que era lo que correspondía, ¿no? Lo presentó, obviamente después no se discutió y lo volvieron a repetir el otro presupuesto. Vamos a ver qué hacen ahora. Estamos hablando de una maniobra que es claramente ilegal. 2 años y vamos para el tercero sin un presupuesto anual. La ley de leyes se llama precisamente. Y no sé, bueno, el presidente evidentemente no le hace mayor problema a esto. Volvemos sobre lo mismo. Se supone que estamos hablando de que se iban a hacer cargo de haber escuchado las demandas, ¿no? Las críticas que le estaba haciendo de alguna manera con su voto la ciudadanía en estas elecciones, particularmente en esta última, pero bueno, evidentemente parece ser que se prefiere cerrarse sobre sí mismo antes que abrir al debate y la discusión. Por otro lado, no menor, entre comillas, ¿qué pasa en el bando hasta ahora ganador y bueno, que viene siendo como el que se propone como siempre como la oposición a todo esto? El bando peronista, Fuerza Patria, kirchnerismo, pongámosle el nombre que queramos. Aparentemente todos están haciendo esto que decíamos hace un rato, la lectura de, bueno, esto se va a caer, esto se va a hundir, esto va a colapsar. Vos querés que no te tengas que caer en la del helicóptero como le pasó a De la Rúa. Bueno, para nosotros, para que el peronismo te dé gobernabilidad de aquí en más, pero que estamos hablando de que eso significa condicionarte, bueno, en las mesas chicas se está hablando. La condición 1 es la liberación inmediata de Cristina. Así de simple. Volvemos sobre el tema, ya sabemos, entre comillas, se supone que el gran ganador político, como opositor, como posible referencia, es Axel Kicillof. Aunque ya sabemos, porque algo dijimos el lunes pasado, y bueno, lo vemos todos los días, la interna de Fuerza Patria no se presenta como una cosa homogénea, ¿no? Y que se está construyendo una unidad para avanzar hacia generar un proyecto cuanto menos unificado sobre eso, sino que sigue siendo una gran bolsa de gatos sin definiciones concretas y con mucha tensión que no se termina de resolver. Queda ahora por verse hasta octubre qué va a pasar en todo esto. Como novedad, tengamos presente que
condenaron a Bolsonaro, 27 años le dieron por el intento de golpe que hizo, en el que formó parte de él, bueno, y un montón de otras personas. Y muchos le hicieron ver a Victoria Villarroel, fíjate, vos, ¿no?, que estás ahí, porque es para tener presente. Claramente este escenario de Argentina no se va a mantener así como así después de lo que pase en octubre. Cambio va a tener que haber, y hasta ahora no hemos visto una sola renuncia ministerial, no hemos visto saltar a ningún funcionario. Por el contrario, Karina Milei ha hecho que sigan ahí, exponiéndose aún más, no solo a ella misma, sino a Lule Menem, a Martín Menem y a otros personajes de todo lo que se habla de este entramado que vamos sabiendo de a poco, ¿no?, donde queda claro que, bueno, es todo un reviente. Será cuestión de ver, en un ratito nos vamos a estar enterando cuáles son los grandes planes de presupuesto para el año que viene. Yo la verdad que no creo grandes cosas, porque ya sabés cuál es la posición del presidente, ¿no?, que él no se mueve un ápice de donde está y demás. Habrá que ver qué nos presenta el muchacho.